comenzamos el programa, uno de los temas que dijimos que íbamos a charlar, después nos derivamos en otros, pero me encantó, me gustó mucho lo que charlamos recién con los ejemplos, ¿no?, que se dan para que usted entienda bien bueno, los simbolismos para entender la Biblia. Pero el tema era el perdón. Y cedo la palabra. Con respecto al perdón, ahora les voy a contar una parábola de Jesús que es muy linda, pero antes les voy a decir algo. Dios promete, en Jeremías 31:34 dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, Dios promete que si nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestra maldad, reconocemos que realmente necesitamos el perdón de Dios y ser perdonados de muchas cosas, Dios nos perdona y no recordará nuestros pecados, que no quiere decir que lo olvide, no traerá memoria nada más. Las cosas no se olvidan, pero no se traen a memoria, no se refrescan. Dios no recordará, dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces nos dice en Mateo 6:14 Jesús: porque si Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos han herido, a quienes nos han hecho un daño en nuestras vidas, queriendo o sin querer, directa o indirectamente, teniendo culpa, teniendo razón nosotros, igual de todas maneras, aunque la razón nos asista, si no perdonamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras ofensas para con los demás, nuestras cuentas impagas, no van a ser perdonadas por Dios. Y es bastante pesado porque nosotros tenemos historia, presente y futuro. Tenemos cuentas a equivocarnos todavía. Entonces, eso no solamente el pasado o el presente. El futuro todavía hay mucho por caminar y mucho por equivocarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que ser misericordioso, hay que tener piedad por el otro, para tener piedad por uno mismo. Por eso Jesús dijo: esta es la ley y los profetas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, considera al otro como si fueras vos. Eso es, por eso Jesús, todos los mandamientos se encierran ahí. Se considera como te gustaría que te consideraran, ¿no es cierto? Claro, entonces Jesús dijo: haced con los hombres como le gustaría que los hombres hagan contigo. O sea, no es el dicho que dice no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. No, es totalmente al revés. Hacedle a los demás lo que a vos te gustaría que hagan con vos. Dar el ejemplo. Es un paso adelante. El otro es un paso neutral. Hay 3 niveles: el neutral y el nivel de lo bueno. Dios nos dice que con no hacer lo malo no alcanza. Es neutral, es gris. Y para Dios no hay grises. Con no hacer lo malo no alcanza. Ser neutral no alcanza. Para Dios hay que dar un paso adelante. Es hacer lo bueno. Ni lo malo ni quedarse ahí, hacer lo bueno. El problema que también Jesús nos dijo: no juzguéis, porque el que no perdona se la pasa juzgando, criticando, tirando rabia permanentemente. Y Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, si usted juzga, va a ser juzgado, con la misma vara con la que ha juzgado. ¿Qué pasa? Cuando uno juzga a otra persona, da una sentencia. Una sentencia es que, como Dios nos dio poder al ser humano en la palabra, y todo lo que nosotros decimos, nuestra palabra es creadora como la de Dios, cuando damos sentencia sobre alguien, esa sentencia queda grabada y se hace ley para nosotros mismos. Entonces, si en el pasado nos equivocamos de la misma manera que el que estamos juzgando ahora, o en el futuro nos llegamos a equivocar en la misma manera en la persona que estamos juzgando, esa sentencia va a caer automáticamente sobre nosotros con toda la consecuencia que significa, y no vamos a terminar de pagarlo hasta que no paguemos el último centavo. Entonces, mejor es callar, mejor es no juzgar, y mejor es perdonar, así no tenemos nada que hablar de nadie, porque el perdón hace que quede vacío. No recordaré, dijo Jesús, dijo Dios. Entonces, el perdón hace que nosotros no recordemos. No quiere decir que olvidemos. No, porque es bueno tener la experiencia para tener sabiduría y saber cómo actuar. Si vos me herís, y bueno, yo te perdono, pero voy a tener cuidado con vos, porque no quiero que me hieras de vuelta. Nada más, no te voy a permitir de vuelta herirme. Entonces voy a evitar toda circunstancia que pueda hacer que me hieras. Siempre de las malas acciones dice que se rescata lo bueno, ¿no es cierto? Es toda una experiencia de vida. Totalmente. Bueno, entonces vamos a la parábola que Jesús contó de los 2 deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto usted lo puede leer en San Mateo, capítulo 18, versículo 23, si tiene su Biblia, búsquelo.
por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En esa época no era como ahora de que le van a hacer un juicio, de que le van a mandar una carta de documentación. En esa época el que no tenía para pagar tenía que entregar a su mujer y a sus hijos al acreedor como esclavos. Esa era la ley de ese momento. O pagás o entregás a tu mujer y tus hijos. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100, y haciendo de él, agarrándolo del cogote, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es bastante duro, pero es la realidad absoluta. Esa es nuestra condición. Esa es su condición. Por eso, perdonar no es una cuestión de sentimiento. Yo no siento perdonar. La verdad que no lo aguanto, no lo soporto, me hizo tanto mal. Yo no lo siento. No es una cuestión de sentir. Es una cuestión de obedecer a Dios y una cuestión de usar la voluntad y el sentido de la inteligencia de lo que le conviene hacer. Entonces, cuando uno hace lo que le conviene, usa de la inteligencia. Cuando uno no usa la inteligencia, se vuelve necio y hace locuras. El perdón y el rencor, ¿cómo van acompañados en este caso? ¿No? Porque muchos pueden perdonar, pero siguen con el rencor, ¿no? Es muy difícil de llevar. No hay perdón auténtico ahí. No es perdón auténtico. No, el perdón es, Señor, obedeciéndote a ti. Yo busco tu perdón. Necesito tu perdón porque yo me he portado mal. Y perdono a los que me han herido. Los entrego en tus manos. Entrego todo el rencor. Entrego toda la bronca. Te pido perdón por haber tenido bronca y rencor. O sea, es con Dios la relación. Los entrego en tus manos. Sana mi corazón, sana mi herida, Dios, haz un milagro en mí. O sea, uno tiene que pedirle a Dios con sinceridad. Porque el perdón se hace en la intimidad, no es decirle, la persona que realmente perdonó, pide perdón. La persona, si vos me heriste y yo te perdoné, vengo y te pido perdón a vos por algo que te hice mal. El que no perdona no tiene capacidad de pedir perdón. Y el que ya perdonó es una persona que tiene capacidad de ir a pedir perdón, no de reclamar el perdón. Porque el perdón se hace en lo íntimo, con Dios. No se va y se le dice a la persona, yo te perdono, porque eso es parte de una soberbia, no se dice lo que uno hizo para el otro. Yo te perdoné en lo íntimo y lo reflejo en las acciones para con vos. Y una de las acciones más grandes y que más reflejan que una persona ha perdonado y está limpia por dentro, es que en vez de ir a reclamarle y reprocharle al otro, va y le dice, mira, perdóname porque yo estoy hablando mal de vos. Perdóname porque el otro día te herí. Perdóname porque cuando estabas de espaldas y cuando estaba yo hablé muy mal de vos. Va y pide perdón al revés, y capaz que por cosas que el otro ni sabe. Ni se enteró. ¿Entendés? Ese es un corazón sano. Hay un paso muy grande de todo esto y una sanidad que tiene que dar Dios. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo rápido de cuando Jesús sana a un hombre en San Marcos, capítulo 9, que sana a un endemoniado. Lo voy a leer rápidamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas, que eran los intérpretes de la ley, los tipos sacerdotes que había en esa época, que disputaban con ellos, estaban discutiendo con los discípulos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, cuando vieron que venía Jesús, se asombraron y corrieron a él a saludarle. Jesús les preguntó,
¿Qué disputan con los discípulos? ¿Qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos por la boca y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, o sea, tenía un espíritu de suicidio, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahí está, hay una clave. El hombre le dijo a Jesús, si puedes hacer algo. No le dijo, tú que puedes hacer algo. Se lo dijo dudando de que pudiera. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le respondió con lo mismo. Si puedes hacer algo, Jesús, hacelo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre, ¿qué hizo? Lo que tenemos que hacer nosotros, usted, yo, vos, Jorge. El padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y después le dijo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que él no podía ni siquiera creer. O sea que el primer milagro que tenía que pedirle a Jesús era, ayúdame a creer en vos, así te pido con certeza que sanes a mi hijo y lo sanes. Y el milagro ocurra. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Ser sinceros, no puedo, Jesús, perdonar, ayúdame a perdonar. Como dijo este hombre, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron y bueno, entonces ahí charla con sus discípulos aparte. ¿Se da cuenta? Usted no puede perdonar. Es necesario que perdone por su bien. Le conviene perdonar. Va a haber una nueva vida. Usted se está enfermando por no perdonar. No se siente enfermo, no le duelen los huesos, no puede dormir de noche, siente inseguridad, siente temores. Todo eso es porque le ha dado lugar al diablo en su vida por el rencor y por la falta de perdón. Si no puede perdonar es lógico, cuesta mucho perdonar a quien nos ha hecho daño, pero si no puede perdonar, en una oración sincera, póngase de rodilla al pie de su cama y dígale, Señor Jesús, ayúdame a perdonar, por su propio bien y en obediencia a Él mismo. Dios lo va a rescatar, lo va a hacer perdonar. Y a todas las personas que vengan a su mente, porque Dios le va a reflejar en su mente como en una película, todas las personas a las que usted debe perdonar. Empiece a nombrarlos y diga, yo perdono a Pepe, yo perdono a Julio, yo perdono a Rosita, y entréguelos en manos de Dios. Y va a ver que usted mañana va a ser otra persona totalmente distinta. Le doy muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Chao, que sigan bien y hasta la semana que viene. Gracias.